Pues es para mí de nuevo un placer el estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Pues en este momento vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 16. San Mateo, capítulo 16, verso 16. Leamos. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En esta sección del libro de San Mateo, pues entramos a la sección donde encontramos el Mesías explica o declara su propósito. El Mesías, Cristo, el Señor, estaba haciendo muchas cosas. Según hemos visto anteriormente, Mateo proyecta a Cristo, Mateo presenta a Cristo como el Mesías, el Salvador. Y él usa todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él atrae todas las profecías del Antiguo Testamento, le da cumplimiento a Cristo para que sus contemporáneos puedan ver que Jesús realmente es el Cristo. Así que él usa en su libro una serie de orden. Comienza hablando al principio, en su primer capítulo, él comienza diciendo que llegó el momento de el cumplimiento de la profecía acerca de la venida del Mesías. Y así trae todas las profecías, usa la genealogía con relación a Jesucristo, demostrando que Él es el Cristo, el Salvador. Pero también Él, desde el capítulo 4 hasta el 7, Él da los principios de el programa del Mesías. Él expone esos principios que se regirá su reino. Y él allí, como tiene muchas personas, muchos aspirantes, comienza a explicarle acerca de esos principios por los cuales se regirá su reino. De hecho, al final del capítulo se menciona a José de Arimatea, que en todo el libro nunca se había mencionado, pero allí se le menciona, y es interesante que dice de él que era uno de sus discípulos, uno de los discípulos del Señor. De manera que el Señor tenía muchos aspirantes allí escuchando esos principios por los cuales se regirán su reino, y fueron formando una idea y llegaron a ser discípulos del Señor Jesucristo. También vemos que aquí en este libro Mateo también incluye una sección donde él revela su poder como Mesías. Y vemos desde el capítulo 8 hasta el 11, vemos que él tiene una sección de milagros. Acuérdense que Israel tenía que identificar a Cristo por sus milagros, ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron. Pablo mismo, en su carta, dice que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Entonces, fíjense, esa es una de las cosas por las cuales se caracterizaba Israel. De hecho, siempre los escribas y los fariseos le pedían a Cristo, el Señor, que hiciese milagros para que pudieran creer en él. Aunque los milagros estaban a la luz del día allí, multitud de personas eran sanadas, sin embargo, no pudieron creer en el Señor. Así que vemos que él revela su poder como Mesías, en el capítulo 8 al 11. Pero también vemos que Mateo incluye dentro de su libro la sección que habla acerca de que el Mesías explica su programa. Jesús, como el Mesías, como el Salvador, comenzó a explicar lo que estaba aconteciendo en el momento y lo que iba a suceder en el futuro. Y él usa las parábolas. Y vemos parábolas que era inmediata lo que estaba sucediendo en el ser humano, como la palabra del sembrador, ¿verdad? La conocemos muy bien, como también
la parábola de la red y otras parábolas que hablan acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Y es muy interesante que él usa las parábolas para referirse a las cosas del porvenir. Pero también vemos respecto a esto que él explica su programa. En esta sección donde estamos, él explica su programa, lo que él explica su propósito, su propósito. ¿Verdad? Su propósito era ir a la cruz, ¿sí? Como lo vamos a ver después en esta sección donde estamos nosotros. Allí una y otra vez él declara que él tenía que ir a la cruz. Así que vemos entonces cómo Mateo va organizando este libro y lo va desarrollando de una manera que ellos puedan comprender que Jesús es el Mesías. Acuérdense que la palabra Mesías en hebreo, igual que Cristo en griego, es en español o en castellano el Salvador, ¿verdad? El Salvador. Así que Cristo es el Salvador. Y todo esto Él los demostró. Todo lo que vemos, los hechos de Él, sus palabras, sus enseñanzas, todo muestra que Él es el Salvador. Porque Mateo trae a luz todas esas profecías del Antiguo Testamento y le da cumplimiento a la persona del Señor Jesucristo. Y muy interesante el libro de Mateo. Todas las escrituras son interesantes. A medida que uno va entrando en ella, uno va viendo lo bueno, lo interesante que es uno poder leer y escudriñar las escrituras y puede darse cuenta de la realidad, de la verdad con relación a nuestro Señor. Así que al llegar a esta sección del capítulo 16, vemos que, como en todos los capítulos, secciones que él hace un desafío a las personas. Allí él los desafía a actuar de una forma X. Así que aquí también, en esta sección, Jesús también hace un desafío a las personas, a sus oyentes, y él se dirige especialmente a sus discípulos cuando él les hace la pregunta, capítulo 16, versículo 2, 13. Él le dice aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 3. Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces él les dice aquí, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Así entonces vemos la declaración que hace Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que vemos esta declaración que hace Pedro y en base a esa declaración, él hace un desafío, ¿no? A los oyentes. Él hace el desafío de testificar acerca de Cristo. Aquí mismo, al final, él dice en el versículo 20, que mandó a sus discípulos que no dijesen que él era el Cristo. Dice que a nadie, ¿verdad?, dijesen que él era Jesús, el Cristo. Después de este capítulo en adelante, él comienza a enseñar que hablasen abiertamente, que él era Jesús, el Cristo. Entonces, fíjense, desde aquí hasta abajo, hasta el comienzo, comenzamos a ver todas las declaraciones que él hace. Él hace las declaraciones con relación a él, autotitulándose a sí mismo y diciendo que él es el Salvador, el Cristo, el Mesías, pero le decía a los discípulos que mantuviesen eso en secreto, porque él tenía un propósito. El propósito era finalmente llegar a la cruz, ¿verdad?, a morir por el mundo, dar su vida por el ser humano. Así que vemos entonces que después ya él lo comenzó a enseñar y específicamente después de su resurrección, él mandó a sus discípulos a que predicasen de él, de que él era el Cristo el Salvador. Así que vemos en esta sección el desafío que hace el Señor, ¿verdad?, a testificar de él. Y aquí vemos dos cosas interesantes.
dos cosas interesantes. Que primero tenemos que testificar de Cristo, que Él es el Cristo, que Él es el Cristo. Pedro dijo aquí esta declaración: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Cuando Pedro hizo esa declaración, Jesús mismo señaló diciendo que Él era bienaventurado porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre que está en el cielo. Fue una revelación directa que recibió Pedro y él entonces profirió esta declaración, ¿verdad? Así que lo primero que vemos es que él dijo que Jesús es el Cristo. Cristo. Me acuerdo a Pablo predicando afanado en las sinagogas, perdón, en las sinagogas, cuando predicaba el evangelio a las comunidades, diferentes ciudades de Asia Menor. Él entraba primero a las sinagogas, ¿eh? Y allí le llevaba el evangelio. Había un orden también en esto, ¿eh? Él decía que al judío primero y después al griego. Así que cuando Pablo iba a la sinagoga, él presentaba el evangelio. Él usaba las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, como hizo Teo, ¿verdad? Y entonces le dio cumplimiento a la persona del Señor Jesucristo. Por lo regular, nunca los judíos creyeron en Cristo. Todavía hoy en día está en esta condición, ¿verdad? Pero sucedía que algunos creyeron, ¿verdad? Creyeron el evangelio, pero cuando ellos eran rechazados, normalmente, pues iban a la comunidad gentil. Los gentiles sí aceptaban el evangelio, ¿no? Creyeron en el Señor Jesucristo. Así que vemos entonces que ellos enseñaban que Jesús es el Cristo. Otros historiadores presentan este libro de Mateo como el rey, ¿no? Como el rey. Pues viene siendo una misma equivalencia, ¿verdad? El rey, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador. Así que vemos entonces que Mateo señala que Pedro dijo que Jesús es el Cristo. Y acordémonos que esta palabra tiene su equivalencia también con el ungido, el señalado por Dios. ¿Y para qué? Para la salvación del ser humano. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay otra forma de alcanzar la vida, la salvación, sino solo por medio del Señor Jesucristo. Pablo dijo en Timoteo que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay penitencias, no hay un ser angélico por el medio que interceda. No hay una criatura humana en el mundo, un ser humano que también sea o haga el papel de intermediario. No hay una criatura en el mundo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda hacer ese trabajo. Solamente Dios, solamente Cristo podía hacer esto, ¿verdad? Ser el mediador del hombre. En el Hechos capítulo 4:12, ellos decían: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Así que los fariseos se llenaban de ira, de celo, y entonces apresaban a los discípulos después estoy hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Los querían hacer callar, y cuando los metían en la cárcel, pues al otro día los soltaban, los dejaban libre. ¿Y qué hacían ellos? Volvían entonces a la vuelta de la esquina a continuar predicando el evangelio. Démonos que en una ocasión, después que lo apresaron y lo soltaron, pues volvieron a llamarlo y no le dijimos a ustedes que no prediquen en el nombre de ese nombre. O sea, que no querían que predicasen en el nombre de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta? Que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que vemos que
los discípulos de Cristo, tanto sus apóstoles como los más discípulos, predicaban, enseñaban, educaban al pueblo de que Jesús es el Cristo, el Salvador. Vemos que ellos estaban totalmente ocupados en esto. Y esto es poner las bases de la fe, de la creencia. Es fundamental cuando estamos predicando el evangelio en una comunidad, presentar esas bases con respecto, con relación a Cristo. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Acordémonos que él mismo decía que él hablaba, hacía todas las cosas que el Padre quería que hiciese, que el Padre le dio que hiciese. Nada hacía sin instrucción del Padre. Así que una y otra vez él se identificó con Dios, el Padre, como su hijo, como su hijo. Vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Ellos comenzaron a poner ese fundamento. Así es que comienza la iglesia. Cuando predicamos el evangelio, nosotros vemos que tenemos que predicar acerca de Cristo, que Él es el Cristo. Enseñamos al mundo, a las personas, que Él es el Cristo, que no hay otro, que no hay otra manera de ser salvo, solamente a través de Cristo. Pablo decía que Él puso el fundamento, ¿no? Y que otro edifican encima, pero cada uno después tiene que ver cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, ¿verdad? Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que nosotros vemos que los apóstoles se ocuparon de esto, en donde quiera que iban, ponían ese fundamento, ¿verdad? Hacían entender a las personas que Jesús es el Cristo y que en base a él es que está edificada la iglesia. En base a él es que se edifica la iglesia, es que se construye la iglesia, no en base a otra persona, sino en base al Señor Jesucristo. Muchos otros grupos religiosos tienen otros principios, ¿verdad? Con personas humanas, con personas que han alcanzado, según ellos, la iluminación, ¿no? Como el Buda, los Dalai Lama, ¿verdad? Y otras muchas cosas más. Otros tienen otros principios como adoración a las imágenes, se hacen imágenes de ellos, pero están haciendo todo esto en vano, porque están haciendo las cosas por sí mismos, ¿verdad? Como quería hacer Israel. Israel quería por sí mismo hacer todas estas cosas y para ellos fueron en vano. El capítulo 10 de Romanos, nosotros vemos también que Israel se apartó de los principios de Dios. Miren el capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que Israel también falló en esto, ¿verdad? Pero todo esto era planes de Dios para que el evangelio también alcanzase el resto del mundo, porque Dios había prometido a Abraham, ¿verdad? Que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y así fue con el tiempo, a través del tiempo, llevándose a cabo, cumpliéndose todas estas profecías. Pues aquí vemos entonces que Israel también falló en esto. Israel procuró establecer su propia justicia. Y eso es lo que el mundo tiene que entender, que el ser humano no puede establecer su propia justicia. Si el hombre quiere ser salvo, si el hombre ha de llegar a la vida, a la salvación, tiene que entender que no puede construir sus propios caminos para alcanzar la vida, la salvación. Hay muchos caminos que el hombre construye para poder alcanzar a Dios, pero así no se construye.
porque todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo el resto de los versículos que siguen describen al hombre desde los pies hasta la cabeza, que no hay nada bueno en el hombre. De manera que aunque el hombre quiera construir sus propios caminos para llegar a Dios, no puede. Me acuerdo cuando yo era un jovencito, que regábamos unos tratados, yo veía un tratado ilustrado y veía los puentes que el hombre construye para ir a Dios, ¿verdad? Y veíamos un abismo en el medio y dos extremos, ¿verdad? Eh, la tierra y el cielo. Entonces veíamos en la ilustración los diferentes tamaños de puente. El puente de las buenas obras, casi llegando allá al cielo, el puente de la propia justicia, el puente de hacer esto, aquello. Ustedes ven, pero ninguno de esos puentes podían llegar a Dios porque son puentes construidos humanamente. Y así no se puede llegar a Dios. Por eso Israel no obedeció a Dios. Por eso Israel no alcanzó la justicia de Dios, porque ellos ignoraban la justicia de Dios, queriendo construir la suya propia. Le dieron la espalda a Dios. Pero no fue que ellos no conocían a Dios, no conocían las cosas de Dios, las escrituras, hablando así, ¿verdad? No tenían conocimiento de ellos, ellos tenían conocimiento de las escrituras, pero ellos le dieron la espalda a Dios. Y allí vemos ese tremendo error que sucedió con Israel. Y también hoy en día, el hombre no puede construir su propia justicia. Tu amigo, amiga, no puede construir su propia justicia. Si tú estás en un grupo religioso que hace todas estas cosas, no estás haciendo nada realmente. Si estás en un grupo religioso que le gusta justificarse a sí mismo, buscando a Dios a través de las obras, a través de las penitencias, a través de muchas cosas, pero no a través de Jesucristo, no estás haciendo nada. Estás perdido y necesita de Dios, necesita de Cristo, porque esto tiene que ser a través de Cristo. En el capítulo 11, en el capítulo 11 de Mateo, y también vemos una declaración muy importante que hace Cristo con relación a él y a Dios el Padre, y también con relación a nosotros, muy, muy importante. Él dice en el versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien él lo quiera revelar. Ahí entonces está el asunto, ¿verdad? Que tenemos que buscar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Si no conoces a Dios a través de Cristo, no has conocido nada, estás perdido, tienes que venir a Cristo, entregar tu vida a Jesucristo. Esta mañana estábamos viendo el mensaje Romanos, en la porción que leí ahorita, estamos viendo lo importante que es venir a los pies de Cristo para la salvación y no construir nuestra propia justicia como hizo Israel, que a pesar de que fue en base a la ley, sin embargo, no alcanzó la justicia porque el fin de la ley es Cristo. Así que nosotros vemos, amados hermanos y amigos, que el ser humano no puede por sí mismo venir a Dios, a Cristo, conocer, porque Dios estableció que tiene que ser a través de Cristo, por medio de Cristo.
Eso, testimonio que da el mismo Señor diciendo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante todas estas declaraciones que nos señalan a Jesucristo como el único medio para la vida, para la salvación. El mismo también lo declaró, el mismo se autodignó ser el único camino en Juan 4, 14:6, ¿verdad? Porque yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solamente Cristo es el único medio para alcanzar la vida, la salvación. Y esto es lo que todavía Israel como nación no ha podido entender, no ha querido aceptar. Sin embargo, de una manera individual, como también sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles y en los demás tiempos, de una manera individual, muchas personas israelitas han creído en Cristo, han entregado su vida a Cristo. Aunque muchos de ellos han sido desamparados también en aquel entonces, como hoy en día, han sido desheredados, ¿verdad? Echados de sus hogares, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, Dios nunca los desampara. Estábamos viendo esta mañana, una de las razones por la cual se debe de creer en Cristo es porque Él no hace acepción de personas. Dice la Biblia que Él no hace acepción de personas, que Él se agrada, como decía Pedro, de todas las personas en el mundo que le invocan, que le buscan. Entonces, Dios quiere que cada persona pueda venir a Cristo para alcanzar la vida. No hay otro medio, no hay otra forma, solamente a través de Cristo el Salvador. Entonces, es interesante que nosotros podemos ver todo esto en las Sagradas Escrituras. El centro de las Sagradas Escrituras es Cristo. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque Cristo enseñó a lo de camino a Emmaús, ¿verdad? Lo que de él se decía comenzando desde Moisés hasta los profetas y los salmos. Toda la Biblia es cristocéntrica, toda ella enseña acerca de Cristo, porque eso es lo más importante para alcanzar la vida, la salvación del alma. Así que nosotros tenemos entonces cómo Mateo enfoca todo esto en su libro para hacernos ver, y también a los oyentes, ¿verdad? Y a los lectores, hacernos ver que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Salvador, que no podemos nosotros desviar nuestros ojos, sino ponerlo en Jesucristo, que dice Hebreo que Él es el autor y consumador de la fe. Así que tenemos nosotros que entender esto, y esto es, como dijo ahorita, poner el fundamento de nuestras vidas y el fundamento también de la iglesia. Eso es principal en la fe, en la iglesia. Pero otra cosa también que Pedro también declaró, Jesús dijo que solamente fue una revelación de Dios que pudo él decir estas cosas, es que él dijo que él es también el Hijo del Dios viviente, y con H mayúscula, ¿verdad? El Hijo de Dios. Acuérdense que los escribas y los fariseos, uno de los argumentos que usaron para deshacerse de Cristo era que él decía que él era hijo de Dios, con mayúscula. Y cuando ellos señalaron esto, ellos dijeron que él se hacía igual a Dios, igual a Dios. Por eso en Juan capítulo 10, 31, 30, 31, él dijo, el Padre y yo, uno somos, y aquí se refiere en sustancia, comparten la misma sustancia. Y él declara que él y el Padre son uno. De manera que nosotros vemos que él enseña que él es divino. ¿Y qué le parece de Juan? Evangelio de San Juan, capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, en asociación con Dios, y el verbo era Dios, compartiendo una misma sustancia. Finalmente dice, en
versículo 15, 16, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nosotros vemos cómo Juan también presenta a Cristo como el verbo de Dios, el divino. Jesús es divino, y cuando él estuvo predicando, enseñando, también cumplió una profecía que decía que el pueblo sería enseñado por Dios. Y allí estaba él compartiendo, enseñando al pueblo, como también sus profecías con relación a su sufrimiento, ¿verdad? Cargando todos nuestros pecados en Isaías capítulo 53. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto era uno de los problemas que tenían algunos grupos religiosos que iban a nuestras casas a querer compartir con nosotros el Evangelio, ¿verdad? Estaban distorsionados con relación a la persona de Cristo. No creían que Jesucristo es divino, es Dios. Y ellos decían que no, que Jesucristo fue un ser creado, angélico, y que tenía una función muy importante como la tuvo Satanás. Decían ellos, que ellos dos eran hermanos. Los grupos religiosos, como ellos hacían alusión a eso, pues entonces me concentraba en la persona de Cristo, enseñándoles que no estaban equivocados, que Jesucristo era divino. Y en esos pasajes controversiales, allí cuando ellos veían el contexto, decía, ¿qué dicen? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué querían? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos no podían comprender, ¿verdad?, que Dios estaba encarnado allí y que vino a cumplir una misión, ¿no? La misión de salvar al mundo. Como él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pedro dice, Pablo dice en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Y que cada creyente está completo, ¿no? Así que fíjese, es una declaración bien fuerte, ¿verdad? Bien convincente, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Ahí no hay vuelta floja, ¿verdad? Ahí no hay pérdida, como dice la gente. En Cristo, por eso hallamos la vida, la salvación. Cristo lo demostró, el Señor Jesús lo demostró. Una y otra vez hacía cosas que nadie podía hacer. Así decían ellos cuando estaban asombrados, ¿verdad? Porque tú dices estas cosas y la hemos visto que nadie la puede hacer. ¿Cuál era la impresión de Nicodemo cuando fue a Jesús, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, amigos, pensemos, las cosas que Cristo hacía, nadie las hacía. No hubo una persona en el mundo que la pudo hacer. Hay personas, grupos religiosos, líderes religiosos, que han dicho que nosotros tenemos el poder de hacer estas obras aún mayores que Cristo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No hubo una persona como Cristo que hizo todo lo que hizo. La Biblia dice aquí mismo en Mateo una y otra vez, ¿verdad?, que él sanaba a todos, le traían todo tipo de enfermos, todo tipo de gente con dolencia, todo, hasta cojo, ciegos, mancos, todos. Y dice la Biblia que Cristo los sanaba. Y venían de él una gran multitud enfermos, dice la Biblia, y Cristo a todos los sanaba. Dice la Biblia con relación a Cristo que cuando él los veía, tenía compasión de ellos y él los sanaba. Acuérdense de estos dos hombres que estaban ciegos, ¿verdad? Y cuando escucharon que Cristo estuvo en su camino, ellos comenzaron a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
relacionándolo con la promesa del Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que la multitud los quería hacer callar, los echaba a un lado, cállate, no molestes. Pero ellos, dice la Biblia, que gritaban aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, hermano, hermana, amigo, estas dos personas, como muchas otras que estaban limitados y tenían que depender de limosnas, ¿verdad? O depender de otra persona por esta condición física que tenían, pues ellos no querían dejar perder su oportunidad, ¿verdad? De recuperar su salud, para salir de esa situación, ¿verdad? Y cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús el que andaba por allí, Jesús tenía fama de que hacía todos estos milagros, que hablaba del reino de Dios, enseñaba el reino de Dios, pues ellos no querían perder esa oportunidad. Así que dice la Biblia que mientras los hacían callar, ellos gritaban aún más. Y yo me imagino ese cuadro, dos hombres a un lado del camino, ¿verdad? Gritando y tirando polvo del suelo, del piso, imagínense usted. Entonces dice que Jesús los escuchó, los hizo venir, les preguntó, ¿qué quieres que hagáis? Entonces ellos dijeron que recobre la vista, Señor. Y así el Señor les recobró la vista. Dice la Biblia que le siguieron, le siguieron. El Señor hacía muchos milagros. En una ocasión también, una gran multitud de personas solamente se conformaban con tocar su cuerpo, con tocar su vestimenta. Dice la Biblia que eran sanados, solamente con tocarlo. Ahí tenemos el testimonio de esta mujer que se acercó a Jesús, ¿verdad? Callada, pensando que no le va a hacer nada. Él no se va a dar cuenta. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, salva. Ella había gastado todo lo que tenía con los médicos y solamente de esa manera, decía ella, que esa es la fe que tenía ella. Dice que solamente así ella podía ser sana, salva. Y así mismo fue calladita y tocó. Y dice la Biblia que todo su mal desapareció. Tenía fe en el Señor Jesucristo. Había escuchado acerca de Cristo, acerca de sus milagros, acerca de su persona. Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Así que una y otra vez hay muchos textos aquí que les puedo mencionar con relación a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Pero dijo en una ocasión, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Y otras personas decían de Cristo, nunca hemos oído hablar un hombre como este hombre, cuando él enseñaba su palabra. Así que la única forma de nosotros poder ser salvos es entender que Jesucristo es divino también, es Dios. Por eso él vino a morir por nosotros. En la obra de salvación no podía descansar en un ser creado, tanto angélico o del cielo o de la tierra, no. Descansa en Dios, en Dios. Por esa razón, todos los que vienen a los pies de Cristo son salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, veamos esta mañana, será salvo. Porque no hay diferencia para con Dios. El mismo que es Señor de uno, es Señor también de los otros, dice la Biblia. Para que alguna persona que esté escuchando estas palabras pueda motivarse, pueda entender y venir a los pies de Cristo para ser salvo, para entregar su vida a Jesucristo, que pueda tomar esa decisión. Yo sé que al momento de tomar esa decisión tenemos lucha interior, ¿verdad? Una lucha que nos dice, no, yo tengo que resolver ciertas cosas, yo tengo que disfrutar mi vida, yo soy muy joven todavía, o yo soy muy viejo también, ¿verdad? Pero esa lucha interior es en razón de la decisión que tú tienes que tomar, una decisión que tienes que tomar. Hay otra voz que te dice, la voz de Dios, que debe entregar tu vida a Jesucristo para que seas salvo. No puedes seguir así. La única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. Y esa es una lucha que hay entre la carne y el Espíritu de Dios, su palabra, que te dice, que te habla acerca de ti, que necesitas de Dios. Lo más importante es que podamos entender
que en base a este conocimiento podamos tomar la mejor decisión de nuestra vida, que nunca nos arrepentiremos de ello. Si lo hice yo desde muy joven, y el Señor sostuvo la decisión de un jovencito hasta esta edad que tengo ya, casi 60 años. Gracias al Señor, toda la familia ha entregado su vida a Jesucristo. Lo hizo con un solo. Y todos comenzaron a contagiarse, comenzaron a buscar del Señor. Así que así también tú, si eres un joven, el Señor sostendrá tu decisión. Si eres una persona adulta, el Señor también, porque lo haces muy conscientemente, también sostendrá tu decisión, o si eres persona vieja, también lo hará. Porque el Señor dice en su palabra que Él no nos defrauda, que Él no nos defrauda, que Él sostiene nuestra decisión y nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Ojalá que puedas, si no eres creyente, entregar tu vida a Jesucristo para ser salvo. Y nosotros los creyentes, contentos y alegres de haber creído en el Señor y dando testimonio, ¿verdad? Como lo hizo Pedro, acerca de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Amén.